Bueno, vamos a hacer un recorrido introductorio, histórico, a la teoría de la relatividad, como para que tengan un primer encuentro, experiencia con lo que es esta teoría y de qué se trata, más allá de que por el momento no vamos a tener tiempo de profundizarla demasiado, pero que valga este tiempo dedicado como motivación para luego en el futuro poder profundizarlo. Entonces, vamos a dar una introducción histórica y a medida que vamos avanzando, les voy a ir comprendiendo algunos conceptos que hay detrás de la teoría, ¿no? Como muchos de ustedes se imaginarán, Einstein llegó a ser una celebridad mundial, algo poco común para un físico, para un científico en general y para un físico en particular, por el carácter revolucionario de su teoría, pero también por su personalidad, esa mezcla de científico un poco desalineado, preocupado ya de grande por los problemas del mundo. Piensen que él transitó las dos guerras mundiales. Y bueno, esa revolución formidable que se produjo a nivel científico y tecnológico a partir de descubrimientos de los cuales él fue protagonista principal, en ambos, tanto en la teoría de la relatividad como en la mecánica cuántica. Todas las consecuencias tecnológicas que tuvieron ambas teorías hicieron que doblemente se transformara en una celebridad mundial. Acá hay infinidad de chistes, editoriales, de diarios, etcétera, se escribieron a lo largo de las décadas en donde Einstein era una celebridad contemporánea, estaba vivo. Por ejemplo, este chiste, ¿no? Dice, eh, esta señora, una anfitriona de una fiesta muy elegante, le habla a este señor Dempsey, que era un boxeador real, que fue campeón mundial de los pesos pesados entre 1919 y 1926. Le dice, señor Dempsey, ¿le puedo introducir al profesor Einstein? Como verá, todas las celebridades han venido. Eh, desde un físico teórico hasta un boxeador. Eh, este es un fragmento de una editorial del New York Times de enero del año 1928. Bueno, les cuento como para ir poniéndose en época, ¿no? Algo les he mencionado en otras clases. La teoría especial de la relatividad, o el paper, digamos, seminal, Einstein lo publicó en 1905 en la revista alemana Annalen der Physik. O sea que ya para el año 1928, bueno, Einstein era una celebridad mundial, 23 años después de haber publicado ese paper. En la época en que él publicó ese paper era un ignoto físico empleado de la oficina de patentes en Berna, Suiza, ¿no? Pero 23 años después se ve transformado en el Einstein que todos conocemos. Entonces quería compartir con ustedes un fragmento de esta editorial de New York Times que dice, Tennyson llamaba fe al ejercicio de creer lo que no podemos demostrar. La nueva física está peligrosamente próxima a probar lo que la mayoría de nosotros no podemos creer, al menos hasta que nos deshagamos por completo de nociones y formas de pensamiento establecidas. La relatividad traduce el tiempo en términos de espacio y el espacio en términos de tiempo. Pues acá lo que plantea el New York Times es que lo que tiene la relatividad es un montón de consecuencias antiintuitivas, con lo cual es difícil tener fe en algo difícil de creer y difícil de entender, y antiintuitivo, ¿no? O sea, la relatividad se puede demostrar en algún sentido, pero es difícil de creer, ¿no? Al revés de lo que ocurre, por ejemplo, con
la religión o ciertos dogmas también políticos que uno puede creer aunque no se puedan demostrar, ¿no? Sigue editorial. Ni siquiera la antigua física newtoniana, siendo como era mucho más simple, resultaba comprensible para el hombre de la calle. Es verdad, o sea, la física newtoniana ya de por sí se había hecho una disciplina que el hombre común no la comprendía. Aparentemente la comprensión de la nueva física está reservada para las mentes matemáticas de más altos vuelos. Innumerables libros de texto sobre la relatividad han hecho el valiente intento de explicarla, y lo más que han conseguido es comunicar una vaga sensación de analogía o metáfora, débilmente perceptible, mientras uno sigue penosamente palabra por palabra el argumento y que se pierde en el momento en que la mente se despega del texto. Rara es la exposición de la relatividad que no estime preciso advertir al lector que aquí y allá es mejor que no intente comprender lo que se dice. Y eso es verdad, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, por supuesto que como introducción es importante, y es lo que vamos a hacer hoy en gran medida, una introducción no matemática, pero eso no quita que uno tiene que ser consciente y que ningún profesor puede engañar a su alumno y decirle que va a entender la relatividad sin usar fórmulas. La va a empezar a entender un poco, pero nunca lo va a entender completamente. Y yo diría también algo que es lo contrario, que es, a un matemático uno le podría explicar fácilmente la teoría de la relatividad, pero entender las cuentas que uno hace tampoco significa que uno entienda la teoría de la relatividad. Justamente hay que tener como los dirían los ingleses, un insight, ¿no? Una especie de aprehensión o de toma de conciencia, tanto matemática como física, y por qué no filosófica, ¿no? En medio de esta varaunda existe al menos una fuente de consuelo. Aquellas personas serias que se han considerado en la obligación de estar al tanto de la ciencia, readaptando su vida a la nueva física, pueden esperar ahora a que los resultados de los nuevos descubrimientos hayan sido sometidos a la prueba del tiempo, armonizándolos y cribándolos hasta dar con una fórmula que resista el paso de un número razonable de años. Hay una cosa que ocurre, ¿no? Y es que cuando una teoría ya pasa a ser bien confirmada, bien corroborada, al menos en la comunidad, digamos, muy bien, bien, Claudia, con la comunidad, digamos, científica, tarde o temprano se termina acostumbrando. Porque cuando surge una revolución científica, como ustedes lo han podido ver en Historia de la Ciencia, dentro de la comunidad, a veces hacen falta muchos años para que la comunidad científica comprenda cabalmente la nueva teoría. O sea, no hablemos del público en general, estoy hablando de la comunidad científica, ¿no? Bueno, con la relatividad ocurrió eso. O sea, los primeros años del siglo XX se contaban con los dedos de las manos los físicos que entendían la teoría de relatividad. Y dice el editorial, sería una lástima poner a punto una moralidad marital electrónica y constatar que el universo es al fin y al cabo todo éter, o desarrollar un código ondulatorio para padres e hijos y encontrar luego que la familia está determinada no por ondas, sino por partículas. Acá es toda una ironía a partir de, digamos, de resultados de la relatividad y de la mecánica cuántica aplicadas a la vida cotidiana, ¿no? Ardua es la tarea de intentar entender la nueva física, pero nada se pierde con intentar. Remodelar la vida de acuerdo con la nueva física no sirve de nada. Mejor esperar a que la nueva física remodele nuestras vidas, igual que lo hizo la ciencia newtoniana. Lo cual me parece también muy sabio de esa editorial. Uno tiene que seguir con su vida,
sería hasta ridículo hacer algún cambio en la vida de uno porque se descubrió que el tiempo es relativo, ¿eh? Que una partícula o persona que viaja muy rápido le transcurre el tiempo más lento. O sea, realmente sería bastante ridículo que uno tome alguna decisión en su vida cotidiana a partir de eso. Pero lo que sí es verdad es que estos descubrimientos, tarde o temprano, remoldean nuestras vidas. Como les dije en alguna clase, sin relatividad, en este caso general, no tendríamos GPS, no tendríamos Google Maps, y buena parte de nuestra vida sería distinta a lo que es hoy, ya bien entrados en el siglo XXI. Esto es un chiste también, de un diario. La gente se acostumbró lentamente a la idea de que los estados físicos del espacio mismo eran la realidad física última. Esta es una cita que quizás sea semi-apócrifa de Einstein, ¿no? Pero el que escribió el chiste hizo una especie de paráfrasis de esta cita y pone a toda la gente preocupada, haciéndose a la idea de que los estados físicos del espacio mismo son la realidad física última, ¿no? Desde el policía, la señora, ¿no? El portero, el barrendero, el chico, ¿no? Todos pensando en la realidad última de la física y el espacio, y la física del espacio. Esta es una foto, fíjense, de Einstein visitando por primera vez Estados Unidos, esto en 1921. El objetivo en esa época era recaudar fondos para la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sea, en 1921, habían pasado 16 años de que publicó su primer artículo de relatividad, y como les conté que era absolutamente desconocido aún dentro de la comunidad científica. Y acá están llegando están en Estados Unidos como si fuera una celebridad con la gente saludando en la calle, o sea, bueno, él mismo dijo, me siento como una primadonna, ¿no? Bueno, uno de los principios de la relatividad, que quizás deberíamos llamarlo de absolutidad, es el que dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Ese fue uno de los principios que Einstein tomó de Galileo y de Newton. O sea, como yo les comenté en algún ejemplo, la física se sigue fundamentando en este principio, y es que básicamente los resultados de un experimento son los mismos, lo haga arriba de un tren en movimiento con velocidad constante o en el andén. Básicamente ese es el ejemplo que uno siempre usa, ¿no? Sistema de referencia inercial es un sistema de referencia en donde todos sus referentes se mueven con velocidad constante. Entonces, un barco con velocidad constante en un mar calmo es un sistema de referencia inercial. Un tren con velocidad constante es un sistema de referencia inercial. Y los que hemos tenido el privilegio de viajar en alguno de estos trenes rápidos que hay en el primer mundo, hemos constatado, o habrán ustedes constatado, los que han podido, ver que uno puede tomar una taza de café viajando a 200 kilómetros por hora sin temor a que la taza se vuelque, ¿no? Eso es la manifestación de la invariancia de las leyes de la física ante un cambio de sistema de referencia inercial. Y es lo que se llama principio de relatividad. ¿Por qué yo puse ahí o de absolutidad? Abuso del lenguaje, ¿no? Pues justamente lo que me está diciendo al principio es que las leyes de la física son las mismas, o sea, no cambian. En algún sentido son absolutas. ¿Qué quiere decir? Que son invariantes frente a cambio de sistema de referencia inercial. ¿Eh? Ese es uno de los dos principios en que se basa la física
tanto de Galileo, de Newton, como la de Einstein. Ahora vamos a ver después dónde está la diferencia entre la física de Einstein y la de Newton, ¿no? Otro chiste sobre la celebridad de Einstein, ¿no? Es una reunión de dos matrimonios que se nota de muy elegantes y educados. Dice, espera un minuto, el profesor Einstein nos va a explicar toda la cuestión a nosotros. O sea, está la señora con esos invitados y acá está supuestamente Einstein, eh, que les va a explicar todo, ¿no? Eh, durante durante un té, ¿no? Muy bien. Como para empezar a entender la relatividad, tenemos que replantearnos qué es lo que sabemos o queremos saber sobre el espacio y el tiempo. Déjeme comentarle un par de cosas, ¿no? Algunas de estas cosas las hemos visto en la historia de la ciencia cuando hablamos de, por ejemplo, de Aristóteles en relación al espacio o los atomistas, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de el, el vacío, su historia. Para la mente primitiva ocurrió lo que ocurre hoy en día para la mente de todos nosotros a nivel intuitivo, ¿no? O sea, el espacio uno lo piensa como un conjunto de orientaciones accidental. ¿Por qué digo accidental? Y porque depende en qué ciudad uno vive, uno se orienta con distintos objetos. O sea, los que vivimos en Mar del Plata nos orientamos en dónde está el centro, en dónde están los edificios más altos, eh, el mar, por supuesto. Se imaginan que la orientación de alguien que vive en Coronel Dorrego es muy diferente. Me refiero a las orientaciones concretas. A su vez, buena parte de esas direcciones locales están asociadas a ciertas emociones. Eso es ineludible. Justamente todo recuerdo está asociado a una emoción, en particular las familiarizaciones con las orientaciones accidentales de nuestros respectivos lugares em, de vida, ¿no? En los que habitamos, o como turistas, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros va a Buenos Aires, salvo que haya ido por primera vez, y si es por primera vez, será otro tipo de la emoción, pero sabe, digamos, lo poco o mucho que no se orienta, sabe cómo orientarse, con otro tipo de parámetros, de objetos, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema en general histórico de espacio, para los sumerios, la unidad de área era el se. Se es una palabra, bueno, antigua, por supuesto, que denota grano. Entonces, la unidad de área era un grano. Por supuesto que eso tiene bastante variabilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, si digamos, lo que eran conscientes los sumerios, porque eran tontos, es que si uno mide un área ostensiblemente mayor al área de un grano, no va a tener grandes márgenes de error o de variabilidad. Si yo mido un área de 1 metro cuadrado, que involucra, no tengo mucha idea, pero pueden, por ejemplo, varios miles de granos, en promedio, el tamaño del grano promedio va a ser el mismo aquí y allá. Me refiero, obviamente, si es el mismo tipo de cereal. Entonces, eh, no tendría sentido aplicar esta unidad si uno quisiera medir un área del tamaño de un grano o de pocos granos, porque dependería de qué grados accidentalmente yo elegí para, para medirla, ¿no? Pero si es una área mucho más grande, puede ser una buena medida, una buena medida. Bueno, en la teoría de Hesíodo, que muchos de ustedes conocerá mucho mejor que yo, en donde habla del caos, ese caos es una especie de vacío que no está vacío en realidad, está desordenado. Lo que pasa es que
el hombre primitivo, yo les diría el hombre actual, tiene un temor ancestral tanto al vacío como al desorden, porque ambos comparten el hecho de que nuestro sistema cognitivo, hablando en términos modernos, no termine de aprehenderlos con H en el medio. ¿Ok? Este, los pitagóricos, como algunos de ustedes sabrán también, creían en la existencia del vacío, aunque era un vacío bastante particular, porque había una cierta identificación entre el aire y el vacío, con lo cual entonces el vacío no era tan vacío. Pero para los pitagóricos había también una cierta espacialidad asociada a los números, porque al fin y al cabo la realidad última estaba compuesta por números. Por supuesto, como hemos visto en la historia de la ciencia, en la escuela eleática había una negación del vacío, con lo cual el espacio, eh, por supuesto que podemos conjeturar, no podemos asegurar que era el espacio para Parménides, pero sea lo que fuera, el espacio era algo lleno. Para los atomistas, como vimos, Leucipo y Demócrito, y quienes vinieron después, como Epicuro, el vacío sí existía. Y fíjense que estoy hablando del vacío en una transparencia en la cual estamos dedicándole al espacio. ¿Por qué? Y porque vacío y espacio están unidos. Para quienes creen en el vacío, también creen en el espacio como algo íntimamente relacionado con ese vacío que sí existe. Así como para los que no creen en el vacío, el espacio está asociado con esa plenitud. ¿Mm? En ambos casos está el espacio, pero son espacios diferentes. ¿Mm? ¿No? ¿Se acuerdan que para los atomistas la estructura atómica daba digamos, al espacio que nos rodea un carácter así como poroso, con una alternancia entre vacíos y átomos, ¿no? Bueno, Manon viene sin hacer demasiados chivos comerciales, Manon viene del griego, ¿no? Por eso esa famosa galletita con agujeritos. Bueno, volviendo entonces al concepto de relatividad, ¿qué sería la relatividad aristotélica? Bueno, Aristóteles era el menos relativista de los físicos. Si uno lo enmarca Aristóteles en una historia de la física, sería el menos relativista, porque para Aristóteles existía el espacio absoluto. Asociado a esto, para Aristóteles existían los lugares naturales. Entonces, si hay espacio absoluto y hay lugares naturales, no puede haber relatividad a la manera de la relatividad que iba a venir después con Galileo, Newton, Mach, Einstein. Porque si hay lugares naturales, no es lo mismo estar arriba del tren que abajo. ¿Eh? Porque existe lo que se llama el movimiento absoluto. Entonces, arriba del tren yo me estoy moviendo, abajo del tren no me estoy moviendo. Y eso en términos absolutos. Entonces no puede haber relatividad aristotélica. ¿Mm? La relatividad nace con Galileo. O sea, la primera teoría de la relatividad es la de Galileo. Que en realidad Einstein la toma. Ahora vamos a ver en qué se diferencia, pero en realidad Einstein justamente lo que hace es aferrarse a la teoría de la relatividad de Galileo, entendida como la teoría que dice que las leyes de la física son las mismas, se los repito, ¿no? En cualquier sistema de referencia inercial. Como consecuencia de eso, o una consecuencia de eso, es que el movimiento uniforme es relativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo me estoy moviendo con una velocidad constante de 20 kilómetros por hora, tengo que aclarar respecto de qué. ¿Eh? Si es respecto de la superficie de la Tierra,
pues, respecto de un tren que está en movimiento, ¿no? O yendo al espacio respecto de un cohete que tiene velocidad constante, por decir algo, pero con el espacio nos vamos a meter demasiado. Newton toma la relatividad de Galileo, pero paradójicamente introduce la noción de espacio absoluto. A diferencia de Aristóteles, el espacio absoluto de Newton es homogéneo, o sea, no hay lugares privilegiados. O sea que, de alguna manera, Newton no es que Galileo dijera que el espacio absoluto no existe, sino que, digamos, no es que se haya metido demasiado en ese tema del espacio absoluto. Pero Newton manifestó que existe el espacio absoluto, pero que es homogéneo. O sea que no es aristotélico, no hay lugares naturales privilegiados como el centro del universo. Aristóteles, ¿se acuerdan? Era geocentrista y había un centro que era diferente a la periferia, básicamente. Así como había un mundo supralunar, cualitativamente diferente al mundo sublunar. Pero Newton aceptaba igual la relatividad de Galileo. O sea, las leyes de Newton, que son un perfeccionamiento de las leyes de Galileo, mucho más, digamos, generales y mejor, digamos, formuladas matemáticamente, las leyes de Newton son relativistas, o sea, son invariantes frente a un cambio de sistema de coordenadas. Pero curiosamente igual Newton adhería a la existencia de un espacio absoluto. Lo que pasa es que como el espacio absoluto era homogéneo, este espacio absoluto no agregaba nada a la dinámica de Newton. Entonces, el espacio absoluto, al ser homogéneo, como da lo mismo estar aquí o allá, porque el espacio es homogéneo, no influye dinámicamente en las leyes de movimiento. Mach, del cual ya hemos hablado, Ernst Mach, fue más allá y formuló una relatividad mucho más ambiciosa. Bueno, por supuesto que Mach no adhería al espacio absoluto de Newton. Él decía que todo movimiento es relativo, pero todo movimiento, no solamente el movimiento uniforme, sino todo movimiento, incluso el acelerado, Mach va a decir que es relativo y con mucho más razón va a negar la realidad del espacio absoluto. Por eso Mach decía que, digamos, cuando uno siente, o obviamente uno siente cuando está en un tren o en un auto que se está acelerando, uno se siente diferente a cuando está en un tren o un auto que se mueve con velocidad constante. Pero eso va a decir Mach no es porque el auto se acelera respecto del espacio absoluto, sino porque se acelera respecto del resto de la materia del universo. ¿Eh? O sea, lo que decía Mach es que si toda la materia del universo de repente se acelerara toda en la misma dirección, con la misma intensidad, en realidad nadie podría distinguirlo, porque no se puede distinguir una aceleración absoluta respecto de un espacio absoluto que no existe. O sea, por supuesto que es una fantasía esto, pero digamos, si todo, planeta Tierra, Sol, galaxia, todas las galaxias, todo de repente se aceleraran respecto de ese espacio absoluto de Newton, Mach lo que va a decir es que no se sentiría nada, nadie sería capaz de detectar la diferencia. Que para un positivista como Mach, esto que va a decir es la misma cosa. No solamente que no podemos diferenciarlo, sino que es lo mismo. O sea, no tiene ni siquiera sentido plantear esa posibilidad. Bueno, y esto, recordando un poco qué era el espacio y el tiempo para Newton, esto, para los que han cursado Historia de la Ciencia conmigo, lo hemos comentado, estas dos citas de El principio de matemática de Newton, la obra magna de Newton, de filosofía natural. El tiempo absoluto, verdadero y matemático en sí mismo y por su propia naturaleza, fluye de una manera ecuánime y sin relación alguna con nada externo, y se conoce también con el nombre de duración. Esa era la idea que tenía Newton sobre el tiempo, como algo absoluto.
hay un único tiempo para todos. Ese tiempo común para todos fluye uniformemente y nada lo puede influir. El espacio absoluto, por su propia naturaleza y sin relación alguna con nada externo, permanece siempre similar e inmovible. No sé dónde sacar esa traducción, pero me gusta más inamovible. Lo mismo, el espacio absoluto, Newton incluso tenía motivos teológicos para creer en el espacio absoluto. Para Dios, otra vez. Para Newton, perdón el furcio, o el lapsus, para Newton el espacio era de alguna manera como el órgano sensible de Dios. Era el medio a través del cual Dios era omnisciente de nuestro mundo. Como una especie de pensarlo a Dios como una especie de gigantesco ente con dedos, dendritas o células táctiles desparramadas por todo el espacio. Así que la creencia de Newton en un espacio absoluto era fuerte. Muy bien, vamos a ubicarnos en el siglo XX, principio del siglo XX, perdón, principio del siglo XIX, como preparatoria para entender la revolución que se iba a provocar 100 años después. ¿Dónde estaba la física a principios del siglo XIX? Bueno, el mundo estaba constituido, era un mundo newtoniano, el mundo de la física de 1800, en donde todo estaba compuesto de partículas, para que era al menos newtoniano, 100%. Y la idea era que todo se podía explicar mediante teorías que involucren choques entre partículas y la acción a distancia gravitatoria entre partículas. Porque al fin y al cabo la ley de la gravitación universal de Newton es una acción a distancia, ¿qué quiere decir? Por lo cual Newton fue criticado por muchos, ¿no? Pero él, como decía, como yo no sé cuál es el origen de la fuerza de gravedad, simplemente trabajo con la ley que descubrí y que evidentemente describe lo que observamos. O sea, es difícil de tragar la idea de que el Sol atraiga a la Tierra sin tocarla, ¿no? Entonces la acción a distancia es eso, o sea, la ley de la gravedad de Newton, que me dice que todo par de cuerpos ejerce una fuerza proporcional a sus masas, al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias, no deja de ser intuitivo, ¿no? Cuando uno se lo toma en serio y dice, pero ¿cómo puede ser que alguien sienta la influencia de otra entidad sin que la segunda la toque, ¿no? Pero bueno, entonces, la física corpuscular del siglo XIX tenía como, si quieren, ontología básica, la materia ponderable, los corpúsculos de luz, porque la autoridad de Newton había hecho que la mayoría adhiriera a su teoría corpuscular de la luz, ¿eh? Más que a la teoría ondulatoria de Christian Huygens. La teoría preponderante era la teoría corpuscular. Que eso, digamos, va a durar poco, porque en el siglo XIX la teoría corpuscular newtoniana de la luz recibe una serie de golpes finales que terminan desterrando la teoría corpuscular. O sea, así de abandonar la mecánica newtoniana, los físicos a lo largo del siglo XIX terminan abandonando la teoría corpuscular de la luz newtoniana para adherir a la teoría ondulatoria de Christian Huygens de la luz. Por otro lado, se creía que el calor también era una sustancia, también compuesta por partículas que nadie había visto, pero bueno, como todo era partículas, el calor también iba a ser, tenía que estar compuesto de partículas de calor.
Las partículas eléctricas, o sea, la electricidad como fenómeno, ya era bastante bien conocido en esa época, digamos, la cual tendría que tener también sus propias partículas. Y finalmente, el magnetismo también tendría que tener las suyas, ¿no? Entonces, esto, si quieren, una especie de listado ontológico fundamental de la física a principios del siglo XIX. Pero como les comenté, la física del siglo XIX fue desparticularizando la luz. Los experimentos de Thomas Young y Agustín Fresnel fueron indicando más y más que la luz se comporta como una onda y no como una partícula. Ahora bien, así como eh, era difícil aceptar para cualquiera la acción a distancia, mucho más difícil o impensable era aceptar una onda que no fuera una onda de algo, o sea, que no fuera una onda mecánica, una onda elástica, como el sonido, que es una onda elástica, o sea, es una onda de presión en el aire, es básicamente el sonido. O sea que no existe el sonido como una sustancia propia, ¿entienden? O sea, no existe el sonido como elemento, ¿no? Como la gente pensaba que estaba el calórico, que en Historia de la Ciencia, para los que la cursaron, vimos que el calórico fue abandonado a partir de ciertos experimentos como sustancia con identidad propia, ¿no? O sea, entonces el calórico se terminó entendiendo como una vibración del éter. Ese éter que se postuló para entender las ondas de luz. Entonces, digamos, esta aceptación masiva de la teoría ondulatoria de la luz llevó a que los físicos, en su inmensa mayoría, aceptaran la existencia de un éter, que sería el medio elástico que generaría o soportaría las ondas de luz. O sea, las ondas de luz como unas ondas en un éter hipotético. Y el calor entendido como una vibración, ahí no necesariamente del éter, quizá sí, quizá no, a la larga iba a terminar siendo entendido como el movimiento de las partículas, ¿no? O sea, ya para 1860 la mayoría de los físicos entendían el calor como una manifestación de la energía cinética promedio de las partículas de los gases, de los líquidos, de lo que sea, ¿no? De cualquier materia ponderable. Entonces, el calor entendido como una medida del movimiento de las partículas elementales de las cuales se compone toda materia ponderable. Y la luz entendida como oscilación del medio elástico que existe en todas partes y que se llama éter y que nadie nunca vio, ¿no? Pero que era algo que la gente necesitaba postular para entender una onda que si no, no se entendía una onda de qué era, ¿no? Incluso algunos llegaron a proponer la idea de que incluso los átomos, o sea, la materia ponderable, fuera éter, pero de alguna manera como más condensado. O sea, eh, incluso algunos propusieron que cada elemento químico elemental fuera un anillo de éter en analogía completa con los anillos de humo, ¿no? Por cómo un anillo de humo tiene una estabilidad que dura varios segundos. Irónicamente, estos anillos nos recuerdan anacrónicamente a la moderna teoría de cuerdas, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario al margen. O sea, ¿qué pasaría si toda la materia fuera éter? O sea, incluso los sólidos, los líquidos, el gas, fueran distintos grados de condensación del éter. Volveríamos a una especie de monismo químico. El tema es que con este éter nadie nunca... eh, era todo muy especulativo, ¿ok? Muy bien. Eh,
hacia fines del siglo XIX, si el éter realmente estaba presente en todas partes, o sea, si el éter es el soporte de la luz, significa que el éter está en todas partes. Cuando digo todas partes es no solamente en todo el planeta, sino en todo el espacio, en todo el espacio interestelar. Si no, no podríamos ver las estrellas. Para que la luz de las estrellas llegue a nuestros telescopios, tiene que haber éter en todo el espacio que separa a las estrellas con nosotros, ¿no? De nosotros. Eh, hasta que se descubrió un fenómeno que se llama la aberración de la luz y que indicó, o que parecería indicar, que el éter es estacionario o que al menos no se mueve junto con la Tierra. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Vamos antes a, como ustedes saben, la velocidad de luz es un ingrediente fundamental de la teoría de la relatividad. Así que vamos a ver brevemente una historia de la velocidad de la luz. Hay una cita curiosa de Aristóteles, en donde cita a Empédocles, como diciendo, como habiendo dicho, que la luz del Sol debe tardar un tiempo para alcanzar la Tierra. Aparentemente, Aristóteles no muestra estar muy de acuerdo con esta idea de Empédocles, que en realidad va a ser la posición mayoritaria, ¿no? en los siguientes milenios. O sea que esta idea de Empédocles fue realmente muy, muy premonitoria. Ustedes saben que el Sol se encuentra a 8 minutos luz de la Tierra, o sea que la luz tarda 8 minutos en llegar de la Tierra al Sol, del Sol a la Tierra. Incluso en la época de Descartes, o sea, el propio Descartes pensaba que la luz viaja instantáneamente, y acá ya estamos bien entrados en el siglo XVII. Galileo intentó hacer experimentos para medir una supuesta velocidad finita de la luz. Hizo un experimento y en su famosa obra sobre los diálogos acerca de dos nuevas ciencias, eh, en donde, como algunos de ustedes recordarán, Simplicio está en la posición aristotélica, ahí escribe Galileo. Todos los días la experiencia nos muestra que la luz se propaga instantáneamente, ¿no? O sea, esto lo dice Simplicio. Ya que cuando vemos una pieza de artillería disparada a gran distancia, el flash alcanza nuestros ojos sin un lapso de tiempo, pero el sonido alcanza el oído solo luego de un intervalo notable. Está claro, porque para Galileo igual, esto indicaba claramente que la luz, digamos, no que viaja en forma instantánea, pero como mínimo viaja mucho más rápido que el sonido. Él quiso medir la velocidad de la luz con un colaborador. Se pararon en la cima de dos montes cercanos, los dos con lámparas. Entonces la idea era, no recuerdo, pero estaban a muy poquitos kilómetros uno de otro, como para que pudieran verse sus respectivas lámparas. La consigna era que el ayudante Galileo tenía que encender su lámpara cuando Galileo encendiera la suya. Entonces lo que medía Galileo con su pulso, con su tiempo interior, es si él veía alguna demora entre que él encendía la luz y la encendía su ayudante. Y lo que no detectó demora alguna. Em, pero él era muy cauto, él concluyó que que la luz, si se propaga a una velocidad finita, esa velocidad es muy, muy, muy alta. ¿Quién fue el primero que midió, o sea que demostró que la luz se mueve a una velocidad finita? El gran astrónomo danés Oleg Christensen Rømer, nacido en 1644 y muerto en 1710. ¿En qué consistió esa medición de la luz? Fíjense que lo hizo en 1676, o sea, hacía poco más de 30 años que Galileo había fallecido. Él trabajaba en el Observatorio de París
La idea fue la siguiente. Io es una de las 4 grandes, o de las 4 lunas más grandes de Júpiter, una de los satélites galileanos que se llama, o sea, uno de los que descubrió Galileo. Bueno, Io tiene una órbita regular, ¿no? Así como nuestra luna tiene una órbita regular, Io tiene una órbita regular alrededor de Júpiter. Es eclipsada por Júpiter, o sea, pasa por atrás de Júpiter respecto de nuestra línea de visión. Hay intervalos regulares. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Durante varios meses, los eclipses se retardaban cada vez más respecto del tiempo esperado. O sea, uno esperaría que el tiempo entre eclipse y eclipse fuera uniforme. Ese retraso llegaba hasta los 8 minutos. Dicho sea de paso, fíjense con la precisión que ya se medía el tiempo en el siglo XVII. Entonces, o sea, hablando de minutos, ¿no? O sea, el minuto a partir del cual Io dejaba de verse detrás de Júpiter, ¿no es cierto? Había un retraso de hasta 8 minutos. Y luego, eso durante meses. Y luego se empezaron a adelantar hasta estar 8 minutos adelantados. Pero ese ciclo se repetía. Ahora, era un ciclo que tenía que ver con el año de la Tierra. O sea, con el ciclo de la Tierra. O sea, era un ciclo que se repetía en función, o sea, con una duración igual al del año terrestre. Evidentemente la Tierra es muy chiquitita como para influir en la órbita de Io alrededor de Júpiter. O sea, no es sensato pensar eso. Además, la teoría de Newton, digamos, muestra que que no es así. O sea, que la Tierra no ejerce una influencia sensible en la órbita de Io alrededor de Júpiter. Entonces, ¿cuál fue la única explicación plausible, que es la que se le ocurrió a Römer? Es que lo que ocurre es que la Tierra, la distancia entre la Tierra y Júpiter, varía en función de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. O sea, Júpiter da una vuelta alrededor del Sol, no me acuerdo, pero es del orden de 20 y pico de años. Entonces, al cabo de un año, la posición de Júpiter en su órbita alrededor del Sol varía poquito, ¿no es cierto? Pero la Tierra, a lo largo de un año, se acercó y se alejó de Júpiter. ¿En cuánto? En 300 millones de kilómetros. ¿Por qué? Y porque es el radio de la órbita de la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Acá por ahí tendría que haber puesto un grafiquito. Pero digamos, imagínense una aproximación, Júpiter quieto, ¿no? La Tierra girando del Sol. Va a haber una época del año en donde está más cerca del Sol, que es cuando la Tierra está entre Júpiter y el Sol, que es cuando la Tierra está más cerca del Sol. Ahora, cuando pasa medio año, la Tierra está del otro lado, ahí va a estar el Sol entre Júpiter y la Tierra, evidentemente la Tierra va a estar más lejos del Sol, perdón, más lejos de Júpiter. ¿Cuánto? Y la distancia, la longitud de su diámetro, que son 300 millones de kilómetros. Entonces, ¿qué hizo Römer? Como esa diferencia era de 16 minutos, o sea, me refiero, se adelanta 8 minutos cuando está del lado de Júpiter, se atrasa 8 minutos cuando está en oposición a Júpiter respecto del Sol, significa que en 16 minutos, digo, 16 minutos es lo que la luz tarda en recorrer 300 millones de kilómetros. Esa es la cuenta que hizo Römer. En realidad, por supuesto que los cálculos de Römer, que fueron extraordinariamente precisos, no eran todo lo precisos que lo podemos hacer nosotros ahora o que se pudieron hacer un siglo después. Entonces,
Lo que sabemos hoy que son 16 minutos, Remer midió 22 minutos, ¿no? O sea, sobreestimó el tiempo de retraso, con lo cual subestimó la velocidad de la luz. Le dio 220.000 kilómetros por segundo. La velocidad es 300.000 kilómetros por segundo, pero fue formidable. Fue una revolución esto, una revolución observacional de la mano de este astrónomo danés. Descubrir la velocidad de la luz. O sea, descubrir que la luz se mueve a una velocidad finita, aunque es increíblemente grande, finita. Bueno, por supuesto Newton se enteró de esto. Newton era contemporáneo de Rømer, nació más o menos por la misma época, nada más que Newton vivió más, un poco más. Entonces, fíjense que el experimento lo hizo en 1676. Newton ya tenía en gran medida escrito su principio de matemática, que lo voy a publicar 10 años después. Dice Newton, en el libro primero, sección 14. Ahora es cierto, a partir de los fenómenos de los satélites de Júpiter, confirmado por las observaciones de diferentes astrónomos, que la luz se propaga en sucesión y requiere de 7 a 8 minutos para viajar desde el Sol hasta la Tierra. Porque aquí Newton, en 1687, 10 años después, ya cita, fíjense cómo en pocos años se fue mejorando esta estimación original de Rømer. Incluso el propio Rømer lo fue mejorando. Muy bien, y yo les dije que les iba a hablar de la aberración de la luz, que es de lo que les voy a hablar ahora. Para eso vamos a suponer que estamos en un tren. Como verán, los ejemplos con trenes son una herramienta pedagógica muy valorada. Por mí y por muchos. Supongamos que estoy arriba del tren, en el andén, en la terminal, está quieto. Supongamos que no hay viento y llueve, ¿no? Supongamos que una velocidad típica a la que caen las gotas de lluvia es 60 kilómetros por hora. Yo voy a ver que la lluvia cae verticalmente y que además las gotitas que se adhieren al vidrio caen verticalmente. Si el tren viaja a 60 kilómetros por hora, respecto a mi ventanilla, yo voy a ver que la lluvia no cae verticalmente, sino que cae con un ángulo. ¿Con qué ángulo? Y de 45 grados. ¿Por qué? Porque como la velocidad de caída de la lluvia es de 60 km por hora y la velocidad del tren es igual, 60 km por hora, esto no le voy a hacer la cuenta, pero una cuenta rápida indica que entonces el ángulo con que yo veo respecto de mi ventanilla que cae la lluvia es de 45 grados. Porque es el ángulo que tiene un triángulo que tiene los dos catetos iguales. Acá sería un cateto sería la velocidad de la lluvia, el otro cateto la velocidad del tren. Entonces, sería un triángulo rectángulo que tiene los dos catetos iguales. Los ángulos los ángulos, el valor de los dos ángulos que no son el recto, el de 90 grados, es de 45 grados cada uno. Así cae en 45 grados. Ahora, otra cuenta rápida nos dice que si el tren viajara a 250 km por hora, o sea, mucho más rápido que la lluvia, veríamos la lluvia caer casi horizontal, casi, ¿no? Por supuesto, el ángulo tendría que ver con imagínense un triángulo rectángulo donde, digamos, un cateto mide 250, el otro cateto mide 60, o sea, es mucho más cortito que este, con lo cual la hipotenusa es una cosa así. Evidentemente este ángulo es mucho más chiquito que en este caso. El de 45 km/h por ahí vale, no sé, 10 grados o no sé qué habría. Acá la cuenta no la hice, pero bueno, uno vería así, ¿no?
Esto ocurre, entre otras cosas, porque es muy poco lo que el tren arrastra al aire. O sea, la lluvia cae respecto del aire, perdón, la lluvia cae verticalmente respecto del aire, ¿no? Si el tren arrastrara al aire en forma 100%, ¿no? Si yo bajara la ventanilla y sacara la cabeza, no sentiría viento. Si el tren arrastrara al aire, el tren no arrastra al aire, por eso cuando si saco la cabeza por la ventanilla siento viento. Entonces, el tren no arrastra al aire. Si el tren lo arrastrara, no vería este efecto, porque si el tren arrastra al aire, como la lluvia, digamos, sí siente mucho al aire, o sea, el agua siente mucho al aire, si el tren arrastrara al aire, el aire arrastra la lluvia y no vería este efecto. Es como que la lluvia seguiría cayendo bastante verticalmente respecto de la ventanilla. Pero como el tren no arrastra el aire, la lluvia la vemos así, o así. Bueno, esto mismo se puede trasladar donde ahora el tren es nuestro planeta Tierra. La lluvia sería la luz que viene de una estrella lejana y el aire sería el éter que rodea a la Tierra, a los planetas, a las estrellas, a todo. Si la Tierra no arrastra al éter, yo debería ver, como la Tierra se mueve, digamos, la Tierra se mueve alrededor del Sol, la velocidad que tiene la Tierra es del orden de 30 kilómetros por segundo, lo cual es bastante rápido. Obviamente es mucho menor que 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, pero bueno, es una velocidad considerable. Hagan la cuenta y les daría algo así como eh, 100.000 kilómetros por hora. O sea, la velocidad del Sol, la velocidad de la Tierra del Sol es de unos 100.000 kilómetros por hora. Orden de magnitud, más o menos. Bueno, si la Tierra no arrastra al éter interplanetario, digamos, el ángulo con que o sea, la dirección en la cual yo veo una determinada estrella debería cambiar de acuerdo a la época del año. O sea, si la Tierra se mueve, ¿no?, en una dirección, eh, bueno, disculpen, hay una cosa que yo tendría que haber puesto, es algún diagrama para ayudarlos a entender esto. Pero bueno, eh, la Tierra en una época del año va en una dirección, en otra época del año regresa. Imagínense que acá está la estrella, acá está el Sol, la Tierra en una época del año va para acá, en otra época va para acá. Si el éter interplanetario está quietito y la Tierra no lo arrastra, la dirección aparente con la cual me llega la luz de la estrella eh, cambia un poquitito, así como aquí cambia un poquitito la dirección aparente que veo que cae la lluvia. Eso indica que la posición angular de esa estrella debería cambiar un poquitito. Claro, acá la diferencia es que, o sea, acá la Tierra sería como un tren que va y viene. Va para allá y a los 6 meses va para acá. Y cada 6 meses va y viene. ¿Ok? Eso debería provocar que yo viera como que toda estrella describe una órbita aparente, ilusoria, una ilusión óptica, ¿no? Como que la estrella va y viene un poquitito, ¿no? Como que la Tierra va y viene un poquitito. Pero es muy poquitito. ¿Por qué? Y porque ese ángulo tiene que ver con 30 dividido 300.000. O sea, es un ángulo muy, muy chiquitito. Eh, este, y aquí aparece James Bradley, un astrónomo inglés
que se destacó en el siglo XVIII, que a su vez era sobrino de un clérigo que también era astrónomo amateur. Era amigo de nada menos que el famoso Edmund Halley, el descubridor del cometa. Estudió en la Universidad de Oxford. Ubiquémonos, en 1725 todavía no había ninguna prueba directa de que la Tierra se moviera. O sea, ya digamos toda la comunidad científica admitía el modelo copernicano, heliocéntrico, donde la Tierra gira alrededor del Sol, pero no había todavía una prueba directa de que la Tierra se moviera. ¿Mm? Una forma de medir el movimiento sería la de medir el paralaje, que es, olvídense de lo de la aberración de la luz. Esto se los he comentado a los que hicieron historia de la ciencia, o sea, el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol hace que estrellas que estén muy cercanas tengan una posición aparente que cambia de acuerdo a la época del año. Pero esa posición aparente es muy, muy pequeña porque tiene que ver con la relación entre la distancia Tierra-Sol con la distancia Tierra-Estrella. Y la estrella más cercana está a 4 años luz, que son 40 millones de kilómetros, mientras que la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, con lo cual una cuenta rápida da que el ángulo, digamos, el ángulo que cambia la posición aparente de la estrella, producto del paralaje, o sea, del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, es de no mucho más de un 10 milésimo. Un 10 milésimo en cuanto, digamos, de los 360 grados, digo 10.000, por decirlo de alguna manera. O sea, esos son menos de un minuto de arco. O sea, es algo que no era, no era visible por los telescopios del principio del siglo XVIII. ¿Mm? Lo que quiso hacer James Bradley es encontrar este movimiento angular, este cambio de la posición angular de las estrellas. Lamentablemente, nunca pude medir de ningún paralaje a ninguna estrella. Él intentó estudiar una estrella llamada Gamma Draconis, pero lamentablemente no es la estrella más cercana, está a 148 años luz, o sea, está a 40 veces más lejos que la estrella más cercana. Pero, o sea, no pudo detectar el paralaje, ¿no es cierto? Acuérdense del paralaje, el ejemplo que yo siempre doy es cuando uno mira a una pared que está a varios metros de distancia, se pone el dedo pulgar, el dedo índice delante del ojo y observa la posición relativa del dedo respecto de la pared del fondo, abriendo el ojo derecho o el ojo izquierdo. Y uno ve cómo parecería como que el dedo se mueve respecto de la pared del fondo. Eso es obviamente una ilusión óptica, producto de que yo estoy viendo la pared del fondo desde dos perspectivas diferentes, el ojo derecho y el ojo izquierdo. Pero ahí sí, el efecto es sensible, porque la distancia de mis ojos a la pared, pongámosle, es de 4 metros, 5 metros. Y la distancia entre mis ojos es de 10 centímetros. Entonces, 10 centímetros en comparación a 4 metros es una distancia considerable. Y yo mido, bueno, y sumado que digamos, mi dedo lo ubico también a una distancia cortita. Mi dedo la distancia entre mis ojos es de 10 centímetros. La distancia de mi dedo a mis ojos es de 10 centímetros también. Me da una variación angular aparente de 10 centímetros dividido a 5 metros, me da varios grados, ¿no? Varios grados de la circunferencia. Pero si yo hago 150 millones de kilómetros dividido 40 millones de kilómetros, me da un ángulo muy chiquitito que los telescopios del principio del siglo XVIII no podían detectar. Pero lo que sí detectó Bradley es que
en particular, esta estrella que él estudió tanto, Gamma Draconis, cambiaba de posición, pero en dirección opuesta a la que se esperaba por el hecho de que la Tierra cambia de posición cada 6 meses, ¿no? Respecto al Sol. Y este efecto es el efecto del tren y de la lluvia. O sea, son dos efectos distintos. Una cosa es el paralaje, que tiene que ver con que la Tierra cambia su posición, ¿no? En 300 millones de kilómetros cada 6 meses. Y otra es el hecho de que la Tierra cambia la dirección de su velocidad de 30 kilómetros por segundo en una dirección a 30 kilómetros por segundo en la dirección contraria cada 6 meses. Son dos efectos diferentes, o si quieren, son dos ilusiones ópticas de orígenes diferentes. Bueno, y este efecto es común a todas las estrellas, porque esto es independiente de la distancia de la estrella. O sea, esto tiene que ver con la relación entre la velocidad de la Tierra y la velocidad de la luz. Y eso sí es lo mismo para todas las estrellas. Distinto es el paralaje, que depende de la distancia de la Tierra al Sol en relación a la distancia de la estrella al Sol, que obviamente va cambiando según la estrella, porque cada estrella tiene su correspondiente distancia respecto al Sol. ¿Ok? Mientras que este efecto es el mismo para todas las estrellas, depende del cociente entre la velocidad de la Tierra y la velocidad de la luz. Entonces, todas las estrellas describen una mini elipse que tiene una amplitud angular del orden de 41 segundos de arco. O sea, menos de un minuto de arco. Acuérdense que un grado, acuérdense que la circunferencia se divide en 360 grados. Cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Bueno, la amplitud es de menos de un minuto, o sea, es de menos de un sesentavo de grado. Pero ya en esta época se podía medir esta amplitud. ¿Mm? Con lo cual, esta fue la primera confirmación directa, si quieren, cinemática, observacional, de la teoría heliocéntrica. O sea, Bradley midió la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, midiendo la aberración de la luz, en particular de la estrella de Gamma Draconis, que es la misma para todas las estrellas. También fue una forma independiente de medir la velocidad de la luz, que a él le dio 295.000 kilómetros por segundo. Como comentario biográfico, además descubrió la nutación u oscilación del eje terrestre, o sea, el eje de rotación terrestre cambia, oscila, con un cierto periodo de oscilación muy grande. Así, bueno, él murió en 1762, no concretó su sueño de medir el paralaje, o sea, poder medir la distancia a alguna estrella, pero descubrió, no es poco lo que descubrió la aberración de la luz, descubrió o demostró independientemente que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Faltaban todavía muchas décadas para que se midiera el primer paralaje. Porque el paralaje de la estrella más cercana es mucho más, involucra una amplitud mucho más chiquitita que 41 segundos de arco. Eso va a tener que esperar hasta 1837. Ahora bien, ¿qué indica la aberración de la luz estelar? Con el ejemplo del tren, que la Tierra no arrastra a la luz que viene de o sea, que la Tierra no arrastra al éter que es el medio por el cual se mueve la luz. O sea, porque si lo arrastrara, no veríamos esos 41 segundos de arco de esa ilusión óptica. Así como el tren no arrastra la lluvia, y por eso vemos esto, la Tierra no arrastra al éter. Entonces, por supuesto que uno podría pensar que lo arrastra parcialmente. Sí, siempre hay posibilidades intermedias. Pero lo que sí está claro es que no lo arrastra totalmente.
porque si lo arrastrara completamente no habría este efecto, no habría esta aberración. Podría arrastrarlo parcialmente, pero no totalmente. Con lo cual, si no lo arrastra, hay un viento de éter en la Tierra. ¿Ok? Si la Tierra no arrastra el éter, significa que ese éter que nadie mide, nadie detecta, nadie sabe qué es nada, tendría que haber un viento de éter en la Tierra, en la superficie de la Tierra. Así que esto guárdenlo en un rincón. La aberración de la luz indicaría que hay un viento de éter en la dirección de la Tierra, en la superficie de la Tierra. Muy bien, vamos a avanzar un poquitito más antes de hacer la pausa. Y les voy a contar un experimento que también es uno de los más importantes experimentos del siglo XIX en física, realizado por el físico Fizeau, Armand Hippolyte Louis Fizeau. Realizó un experimento muy ingenioso. Ya, digamos, la hipótesis ondulatoria de la luz ya estaba bien afianzada, estaba bien entendida. Yo les cuento esto para los que no lo saben. O sea, cada medio tiene su índice de refracción. ¿Qué significa? Que cuando la luz cambia de medio, se mueve, o sea, la velocidad de la luz en un determinado medio no es la misma. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío o en el éter, en el lenguaje del siglo XIX. Pero la luz en el agua viaja más lento. Viaja a 225.000 kilómetros por segundo. La relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el agua está dada por lo que se llama el índice de refracción del agua, que es 1,33. Y que tiene que ver con cómo cambia el ángulo, o sea, cuando la luz incide con determinado ángulo en la superficie de un de agua, en ese rayo de luz en el agua cambia de dirección. Esto ya, este cambio de ángulo ya se conocía incluso de la época de Ptolomeo, que nosotros en la historia de la ciencia lo vimos, los experimentos de Ptolomeo, bueno, que explican, por ejemplo, por qué si yo pongo una moneda en el fondo de un recipiente y miro un costado del recipiente, no veo la moneda, pero si yo lo lleno de agua, puedo empezar a ver la moneda, porque hay una desviación de los rayos de luz y puedo empezar a ver la moneda. Bueno, la luz, en todo caso, un rayo de luz se desvía cuando cambia de medio. Por ejemplo, cuando pasa del aire al agua, se desvía. Eso se explica porque la luz viaja más lento en el agua. Entonces, ¿qué hizo Fizeau? Utilizó la luz del sol. Esto es una cosa muy simplificada, no les voy a contar los detalles. Utilizó la luz, digamos, la luz del sol, un rayo de sol, un sistema de espejos, un espejo que refleja totalmente la luz, un espejo que refleja parcialmente la luz y parcialmente la deja pasar. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. Acá, supongamos que tenemos un caño por el cual puede fluir agua. Supongamos que inicialmente tengo el caño, o sea, el agua está quieta, no fluye, y ajusto, digamos, acá hay unas lentes que enfocan los rayos de luz, y ajusto las dimensiones, las disposiciones de todo esto de forma tal que aquí lo que obtenga sea lo que se llama una interferencia constructiva entre los rayos de luz. ¿Qué rayos? Acá tengo un rayo que hace este recorrido y vuelve acá. Otro rayo hace este recorrido y vuelve acá. Y los ajusto de forma tal
que hagan interferencia constructiva, o sea, que yo vea luz. Les cuento que como la luz es una onda, si un rayo de luz está desfasado en medio longitud de onda respecto de otro rayo de luz, se produce lo que se llama interferencia destructiva. Entonces, si la cresta de una onda coincide con el valle de la otra, se produce una interferencia destructiva y yo veo oscuridad. Si ambos rayos tienen la misma intensidad, si su camino óptico, lo que se llama camino óptico, difiere en media longitud de onda, voy a ver que se van a cancelar y voy a ver oscuridad. Si coinciden, se van a interferir constructivamente y voy a ver un rayo luminoso, porque se interfieren, lo llama constructivamente. Si yo ahora hago fluir el agua, ¿no? Entonces hay una cuenta que uno puede hacer, que no es que la vamos a hacer. El rayo, cuando atraviesa en esta dirección, tiene que ir, va con el agua a favor, ¿no? O sea que en esta porción, el rayo de luz debería viajar más rápido. O sea, volvemos al caso en que el agua está quieta. Aquí viaja a 300.000 litros por segundo, aquí viaja a 225.000 litros por segundo, ¿no? Aquí a 300.000, aquí a 225.000, aquí a 300.000. Si el agua se mueve, acá lo que estoy comparando es este rayito cuando hace así, con este que hace todo este recorrido. Cuando el agua se mueve, aquí viaja más rápido, porque tiene la velocidad con respecto al agua, más la velocidad del agua respecto del experimento, ¿no? Respecto del laboratorio. Pero aquí tiene que ir en contra del agua. O sea que la velocidad de la luz en este tramo es 225.000 kilómetros por segundo menos la velocidad del agua que la tiene en contra, acá. Pero bueno, el resultado es que el camino óptico total que tiene que recorrer este rayo es diferente al camino óptico que tiene que recorrer cuando el agua está quieta. No vamos a hacer la cuenta, pero bueno, ustedes simplemente créanme esto. Si uno aplica la mecánica newtoniana, la mecánica clásica del siglo XIX, y hace las cuentas, uno debería, digamos, uno hubiera esperado, digamos, que cómo cambia la interferencia aquí tiene que ver con que el agua, o sea, si uno suma directamente aquí la velocidad del agua más la velocidad de luz en el agua, no me da el efecto que yo detecto. Es como que el éter, o sea, si entendemos que la luz se propaga por el éter no es completamente arrastrado por el agua. O sea, como al fin y al cabo, para el camino óptico lo que importa es la velocidad del éter en este trámite del caño. Lo que vio Fizeau es que pensando en términos clásicos, el agua no arrastra completamente al éter. O sea, el éter se mueve más lento en el caño que la velocidad con la que se mueve el agua. ¿Eh? Concretamente, Fizeau comprobó que el agua arrastra al éter en un 44%. Me refiero a que la velocidad del éter es un 44% de la velocidad del agua. ¿Eh? No lo arrastra completamente el agua al éter. O sea, sabíamos por la aberración de la luz que la atmósfera de la Tierra no arrastra completamente al éter del espacio. Justamente por eso hay viento de éter, ¿no? Si no, no habría viento de éter. Acá lo que hace Fizeau es ver que el agua tampoco arrastra completamente al éter. Lo arrastra un poco, en un 44%. La fórmula que dedujo Fresnel es esta que está acá. Esto sería la velocidad
Entonces la velocidad de la luz sería, digamos, respecto del laboratorio sería, esto, digamos, C es la velocidad de la luz, C sobre N es el índice de refracción, C sobre N es la velocidad de la luz en el agua, ¿no? Pero si el agua arrastrara completamente al éter, la velocidad de la luz respecto del laboratorio sería la velocidad de la luz respecto del agua más la velocidad del agua, que yo aquí la puse con una B cortita, la velocidad del agua en la cañería. O sea, si el agua arrastrara completamente al éter, la velocidad de la luz respecto del laboratorio en este tramito sería la velocidad de luz respecto del agua más la velocidad del agua. Pero como el éter no se mueve tan rápido como el agua, sino que el agua lo arrastra parcialmente, Fizeau dedujo esta fórmula. O sea, como que el arrastre es parcial y la fórmula concreta es esta: 1 menos 1 sobre el índice de refracción al cuadrado. O sea, este numerito, cuando yo pongo n igual a 1,33, todo esto me da el 44%. O sea, esto me da 0,44. ¿Ok? Hagan 1 dividido 1,33 al cuadrado, y hagan 1 menos esto, les da 0,44. Esta es la formulita. Porque Fresnel lo hizo para distintos líquidos. Ahora bien, esta fórmula es muy interesante, pero indica algo. Que, como por definición, el índice de refracción del vacío es 1, o sea, la velocidad de luz en el vacío es 100.000 litros por segundo. Si yo pongo acá n igual a 1, me queda 1 menos 1 igual a 0. O sea, algo muy extraño. Cuando n igual a 1 no hay arrastre. O sea, si hubiera un medio, ¿no?, que no fuera éter, o pongamos el caso del aire, ¿no? El aire, n no es 1, pero es cercano a 1. El aire prácticamente no arrastra el éter. O sea, esto es una forma, si quieren, una nueva forma de confirmar lo de la aberración de, o sea, adicional a la aberración de la luz, o sea, que debería haber viento de éter, ¿no? Porque el aire no arrastra la luz, perdón, el aire no arrastra el éter, el aire no arrastra el éter, con lo cual debería haber viento de éter en la superficie de la Tierra. Esto es un diagrama original del interferómetro que utilizó Fizeau. Acá están los cañitos de agua, bueno, la bomba, muy complejo ya para esta época, porque bueno, es que comparar dos rayos de luz y con un sistema de lentes y demás. Se los incluí como un detalle así, digamos, interesante. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar aquí y seguimos en poquitos minutos.